En Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 14, quiero compartir con ustedes en esta hora, no sin antes agradecer a todos nuestros hermanos y amigos que nos han visitado en esta tu página, Pastor Jos, Hablando las Escrituras. Es una página creada para bendecir tu vida a través de un mensaje, a través de un texto bíblico, a través de una predicación. Y mi deseo es que Dios bendiga tu vida. A donde llegue este video, a donde llegue alguna imagen con texto que compartamos, que sea de aliento, que sea de esperanza, hermano, amigo, que sea de bendición para tu vida. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, allá llegue este video, que el Señor bendiga tu vida. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Epafras fue a ver a Pablo para llevarle noticias de los colosenses. Así, a grandes rasgos, quiero platicar algo histórico acerca de los colosenses. Se dice que Colosas era una ciudad próspera, una ciudad rica, juntamente con la Odisea. Se acordarán del mensaje que habla en Apocalipsis capítulo 3, cuando Dios se dirige a la Odisea. ¿Qué decía la Odisea de sí mismo? La Odisea decía que ella era rica, que se había enriquecido y que no tenía necesidad de nada, porque era una ciudad, era una región próspera. Por eso, al final de los Colosenses, Pablo recomienda que la carta que se lea en los Colosenses también se lea en la Odisea, y los de la Odisea puedan compartir esa misma lectura, esa misma carta con los Colosenses. Entonces estaban cerca, eran unos cuantos kilómetros que los separaban a esas ciudades. Eran muy prósperas, pero aquí hay una situación, aquí hay un conflicto, un problema. Por eso Epafras se ve la necesidad de ir a ver a Pablo y pedirle ayuda. Los colosenses, o la iglesia en Colosas, no fue fundada por el apóstol Pablo, no la fundó él. Fue fundada, se dice que por dicho personaje que estamos mencionando, que recurrió al apóstol Pablo, el cual estaba encarcelado, el cual se encontraba en la cárcel por causa de la palabra, por hablar de la palabra. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel, y allá fue Epafras y le presentó el problema, le presentó algunas dificultades que había en la iglesia. ¿Cuáles eran ellas? Solamente quiero a grandes rasgos tocarlas por encima, y es que no toda la iglesia estaba mal en los Colosenses, no toda la iglesia estaba caminando mal. Eran algunos que querían pervertir el evangelio, dañar el evangelio. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma querían hacerlo? Ellos decían que el evangelio era algo muy sencillo y que necesitaba más profundidad, necesitaba más misterio, más profundidad. Entonces, esos maestros en los Colosenses estaban diciendo que, por tanto, el evangelio no tenía mucho sentido, no tenía mucha fuerza. Y el apóstol Pablo les escribe a los colosenses, les habla y les dice, primeramente reconoce su fe, su amor, en los versículos primero, en el 3, en el 4, y dice que él comenzó a orar,
que él comenzó a pedirle a Dios por ellos porque había escuchado de su fe y de su amor, dos cosas, fe y amor. ¿Fe hacia quién? Hacia los hermanos, hacia Cristo, y amor hacia los hermanos. Entonces daba gracias a Dios, Pablo, por la vida de los colosenses, daba gracias a Dios por sus vidas, porque habían creído en el Evangelio a causa de la esperanza que está reservada en los cielos. Oiga hermano, oiga amigo, esa esperanza está reservada en los cielos para usted también, para mí, para todo aquel que cree en el Evangelio, para todo aquel que crea en la gracia del Evangelio, en la fe en Cristo Jesús, está reservada esa esperanza. Entonces, comienza el apóstol Pablo a aconsejar a los colosenses y el estudio que nos compete, la enseñanza en esta hora que vamos a tratar solamente abarca del versículo 1 al 14. Versículo 14, nada más. Y esta palabra me confortó mucho cuando la recibí, porque uno como predicador, el que primero te toca y bendice, corrige, enseña, instruye, es la palabra al predicador, y después va hacia ustedes. Y esta palabra me bendijo, esta palabra tocó mi vida, porque nos enseña el verdadero propósito de la oración. El verdadero propósito de la oración no es que Dios me oiga, Dios conteste mi oración. Y a veces estamos orando, ¿verdad? Señor, contesta mi oración. Y claro, qué bonito es que Dios conteste, qué bonito es que Dios oiga tu petición y veas la respuesta. Pero si Dios no contestara la oración, no vieras alguna respuesta a la oración, no quiere decir que Dios no te oye. Dios te oye, Dios te escucha. Lo que está pasando es que Dios quiere mostrarnos que el verdadero sentido, la verdadera razón o objetivo de la oración es que tú escuches la voz de Dios. No que Dios nos oiga a nosotros, sino que usted y yo oigamos la voz de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Los versículos que habla ahí después en el 8 y el 9 dicen que Pablo oraba para que ellos pudieran tener discernimiento de cuál era la voluntad, de cuál era la perfecta voluntad de Dios. Esta debe de ser oración. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, revélame. Y a través de la oración nos vamos a dar cuenta, a través de la oración, si oramos, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, Dios a través de su palabra va a hablar a ti, te va a dirigir, te va a mostrar su voluntad. Y eso es lo más lindo que puede suceder en una oración. No que Él nos conteste nuestra petición, sino que nosotros oigamos el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, enseñó a sus discípulos, Él dijo estas palabras: cuando oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. ¿Cómo dice? Esa voluntad, ¿dónde? Así como en los cielos, así también se haga acá en la tierra. Esa voluntad tiene que hacerse en nosotros, como se hace allá, esa voluntad. Por eso de eso se trata la oración, hermano, amigo, de eso se trata orar. Que tú platiques con Dios como un padre, te dirijas a Él y le digas
que te dirija cuál es su voluntad. Fíjese que entonces vamos a orar y le vamos a decir al Señor, revélame, enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga. En la palabra de Dios encontramos en los versículos que siguen, dice que Él nos libró de la potestad. ¿De la potestad de qué? De las tinieblas. Hay 4 puntos que quiero decirles nada más a ustedes. 4 puntos que hablan de ese traslado de donde estábamos. 1, de las tinieblas a la luz. 2, de la esclavitud a la libertad. 3, de la culpabilidad del pecado al perdón. 4, de la potestad del diablo, de Satanás, trasladado al reino de su Hijo amado, dice el versículo 15, el versículo 14, perdón, que Él nos trasladó. Cuando un reino, un país, conquistaba a otros países, acostumbraban se llevaban a los conquistados hacia sus lugares. Lo que sucedió con Israel, en el reino del norte se lo llevó a Siria, y el reino del sur, que fue Judá, se lo llevó Jerusalén, y todo lo que abarcaba ese reino del sur, se lo llevó Babilonia, y fueron trasladados hacia ese país. Nosotros también fuimos trasladados, pero no en ese mismo concepto de ser llevados en cautiverio, sino nosotros fuimos trasladados en este concepto que fuimos comprados a precio de sangre, que fuimos redimidos, que fuimos rescatados, y nos ha puesto en un lugar alto nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que realmente quiere decir, eso es lo que realmente nos quiere enseñar la palabra del Señor cuando dice que hemos sido trasladados del reino donde estábamos, de la tiniebla, de la potestad de Satanás. ¿Hacia dónde? Hacia el reino de su Hijo amado. Entonces, con esta frase quiero terminar, reducir este mensaje. Quiero decirle que cuando usted y yo oremos, y lo que nos enseña esta palabra es que podamos decir: Señor, dame la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia para con los hombres y el gozo que ninguna circunstancia y ningún hombre pueda quitármelo, me lo pueda quitar. Esa debe de ser siempre nuestra oración. Que ninguna circunstancia pueda robar tu gozo, que ninguna circunstancia pueda robar tu paz, que ninguna circunstancia pueda robar la paciencia que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo. Entonces vuelvo a reiterar la palabra: Señor, dame la victoria sobre ¿qué? Todas las circunstancias, la paciencia para con todos los hombres y el gozo que nadie, ninguna circunstancia, ningún hombre pueda quitarme. Ninguno me lo pueda quitar. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo, un saludo. Les invito a que sigan compartiendo esta página y que puedan invitar a amigos para que conozcan esta página. De mi parte, que Dios les bendiga, y es un gusto saludarles y bendecirlos a través de este video. Que la paz de Dios sea con ustedes.